somos los niños y las niñas de tercero A. Venimos a hablaros de nuestro proyecto Somos Artistas. En él estamos conmemorando el bicentenario del Museo del Prado y lo vamos a realizar durante todo el segundo trimestre. El próximo 19 de noviembre de 2019, el Museo Nacional del Prado cumplirá 200 años. Para celebrar su bicentenario, la Pinacoteca Española ha organizado un centenar de actividades que tendrán lugar por toda España y otros serán en el museo. Nosotros y nosotros hemos decidido celebrarlo, también en nuestro segundo ciclo, y hoy os vamos a hablar de algunos pintores de los tradicionalmente expuestos en el Prado, como son Goya, El Bosco, Murillo, Velázquez y Rubens. Las hemos seleccionado tras ver unos cuantos vídeos y audioguías infantiles sobre el Prado. Hemos escogido las que más nos han llamado la atención por sus coloridos, sus temáticas, pero hemos echado en falta mujeres pintoras, mujeres artistas que no hemos encontrado. Tradicionalmente en el Museo del Prado ha expuesto pintores famosos, del total de 1.627 obras, de las cuales 1.160 son pinturas. Solo hay 6 realizadas por mujeres pintoras, según informa el propio área de comunicación del museo. Solo 3 pintoras forman parte de su colección: la renacentista italiana Sofonisba Anguissola, la flamenca Clara Peters y la italiana barroca Artemisia Gentileschi. Las mujeres hoy en día conforman el 60% de estudiantes de artes y humanidades y sin embargo solo el 13,7% de las obras que se exponen en galería tienen firma femenina. Muchas de las obras que tienen en el Prado han estado durante mucho tiempo expuestas al público. Hoy en día se encuentran relegadas a la oscuridad del almacén, saliendo de algunas de ellas de ver en cuanto al cubrir huecos. Algunas de las escondidos en el almacén son Rosa Bonheur, Angelica Kaufmann, Artemisia Gentileschi, Clara Peters, Lucía Anguissola, Margarita Caffi, por lo que en tercero A hemos seleccionado a estas pintoras para cantaros sus obras y sus biografías. A continuación empezamos por 5 de las pintoras que tradicionalmente han sido expuestos en el Prado. Francisco de Goya nació en 1746 en un pueblo llamado Fuendetodo. Francisco de Goya se fue a vivir a Madrid, a la casa de Bauen. Goya se casó con la hermana de Bauen. Gracias a Bauen, Goya empezó a pintar los cuadros que creaba en su imaginación. En el colegio no destacó como estudiante, así que a los 14 años comenzó su formación como artista, siendo el aprendiz de un pintor de su mismo pueblo, llamado José Luzón. En su juventud contrajo una grave enfermedad del oído, quedándose sordo total en los últimos años de su vida. Es el artista español más importante de finales del siglo XVIII y principios del XIX. Murió el 16 de abril de 1828, Burdeos, en Francia. Su nombre real es Hieronymus Boon. Aquel nació en 1450 en Holanda y murió en 1516. Fue el pintor preferido de Felipe II. La inspiración fundamental de la obra del Bosco son ideas extraídas de las Sagradas Escrituras y otras características de las obras de perfección técnica y muy buena calidad en el dibujo, fantasía y originalidad. Utiliza la burla y la ironía. Fue un pintor con una técnica excepcional. No solía ponerse ni fecha ni firma. A muchos de sus cuadros
Por eso se conoce poco de él. Las principales obras del Bosco son la Mesa de los Pecados Capitales, la extracción de la piedra de las capitales, el Jardín de las Delicias y el Carro de heno. Bartolomé Esteban Murillo nació en 1617 en el seno de una familia de 14 hermanos, de los que la familia de él fue el Benjamín. Quedó huérfano de padre a los 9 años y perdió a su madre apenas 6 meses después. Una de sus hermanas mayores, Ana, se hizo cargo de él y le permitió frecuentar el taller de un pariente pintor, Juan del Castillo. En 1630 trabajaba ya como pintor independiente en Sevilla y en 1645 recibió su primer encargo importante, una serie de lienzos destinados al claustro de San Francisco el Grande. El éxito de esta realización le aseguró trabajo y prestigio, de modo que tuvo desahogadamente y pudo mantener sin dificultades a los 9 hijos que le dio Beatriz Cabrera, con quien contrajo matrimonio en 1645. Después de pintar 2 grandes lienzos para la Catedral de Sevilla, empezó a especializarse en los 2 temas iconográficos que mejor caracterizan su personalidad artística: la Virgen con el Niño y la Inmaculada Concepción, de los que realizó multitud de versiones. Sus vírgenes son siempre mujeres jóvenes y dulces, inspiradas seguramente en sevillanas conocidas de artista. Tras una estancia en Madrid entre 1658 y 1660, recibió el importantísimo encargo del retablo del monasterio de San Agustín y sobre todo los cuadros para San María la Blanca, concluidos con 1665. Posteriormente trabajó para los capuchinos de Sevilla, Santo Tomás, repartiendo limosnas, y para el Hospital de la Caridad. Murillo destacó también como creador de tipos femeninos e infantiles. Se le encomendó la decoración de la iglesia del convento de los capuchinos de Cádiz, de la que solo concluyó los desposorios de Santa Catalina, ya que mientras trabajaba en el cuadro falleció a consecuencia de una caída de un andamio. Diego Rodríguez de Silva y Velázquez nació en Sevilla del 1599 y murió en Madrid en 1660. Fue un pintor barroco muy importante. Estudió en la escuela de Francisco Pacheco. Se casó con Juana Pacheco, hija de su maestro de pintura. Pasó sus primeros años en Sevilla, donde desarrolló un estilo naturalista influenciado por Caravaggio. Se mudó a Madrid y a los 24 años fue nombrado pintor del rey. 4 años más tarde, a pintor de cámara, el cargo más importante de los pintores del rey. A esto se dedicó el resto de su vida. Hacía retratos y cuadros para adornar la casa real. En 1623 es nombrado pintor de la corte el conde duque de Olivares y en 1627 es nombrado mujer de corona. Su cuadro más famoso es La familia de Felipe V, también llamada Las Meninas. La pintó en 1656. Su estilo evolucionó hacia una pintura de gran luminosidad, con pinceladas rápidas y sueltas. Otros cuadros son El rostro de la infanta Margarita en azul y Ferdinando Bradán. Pedro Pablo Rubens nació en 1577 en Alemania, murió en 1640 en Amberes, Bélgica, con 63 años. Es pintor y pinta estilo barroco en la Escuela de Flamenco de su
obras: fuerte, dolorido, dinamismo y fuerte comida. Dinamismo, no sensualidad. Muerto a los personajes de sus cuadros, reta a las mujeres con muchas carnes. Los hombres los pinta con una musculatura muy desarrollada. Trató una amplia variedad de temas pictóricos, religiosos y históricos, de mitología clásica, escenas de caza, paisajes, retratos, así como dibujos, ilustraciones para lápices, series de la historia de Decio Mus, la historia de Constantino, el triunfo de la Eucaristía y la historia de Aquiles. 4 cuadros, las 3 gracias, otro retrato con su esposa y el jardín del amor. Ahora vamos a narrar biografías de las 5 mujeres de las cuyas obras tratamos de rescatar del almacén del Prado y así poner nuestro granito de arena en su visibilización. Margaret Coffey, llamada en España Margarita Coffey, nació en el año 1650 en Milán y murió el 20 de septiembre del 1710. Fue una pintora barroca italiana especializada en la pintura de bodegones, de flores y frutas. Son pocos los datos ciertos que se conocen de la biografía. Debió de nacer en Vicenza. La hacen naturales de Venecia o de Milán, pues aparece en algunos libros. Hija de Vicenzo Boló, pintor de naturaleza muerta. Se casó en Milán el 15 de octubre de 1667 con otro pintor especializado en la pintura de flores, llamado Ludovico Coffey. Desarrolló su abundante actividad entre Lombardía y el Veneto, desde donde trabajó para los grandes duques de Toscana. Clara Peter nació en Amberes en 1594. Fue una pintora flamenca, una de las primeras en pintar bodegones o naturaleza muerta en los Países Bajos. Sus cuadros eran autorretratos escondidos en objetos de la naturaleza muerta, que muchos otros artistas copiarían. Falleció en La Haya, Países Bajos, en 1657. En 2016, Clara Peter se convirtió en la primera mujer pintora protagonista de una exposición en el Museo del Prado. María Rosalie Bonheur, llamada Rosa Bonheur, nació en Burdeos 16 de marzo de 1822. Murió en Tonnery el 25 de mayo. Fue una pintora francesa que se especializó en la representación de animales. Sus cuadros más destacados son Un montañoso país, La danza de Nevers, Museo d'Orsay, Feria de caballos y torneos en el siglo. Fue la que pidió ponerse pantalones entre todos los nombres de pintores que destacaban. Rosa Bonheur, que fue de las pocas mujeres que lograron éxito internacional con su pintura hasta que su obra alcanzó precios. Artemisia Gentileschi era la hija mayor del pintor Horacio Gentileschi y de Prudencia Montoni, quien a su muerte en 1605 dejó 3 varones y a Artemisia, que tenía entonces 12 años de edad. Artemisia fue introducida a la pintura en el taller de su padre, mostrando más talento que sus 3 hermanos. A los 17 años firmó su primera obra. A los 19 años, dado que el acceso a la enseñanza de las academias profesionales de Bellas Artes era exclusivamente masculino y por tanto le estaba prohibido, su padre le dio un preceptor privado, Agostino Tassi. Él la violó. Prometió salvar su reputación casándose con ella, pero él ya estaba casado. Entonces ella lo denunció ante el Tribunal de Roma. Ella sostuvo su testimonio a pesar de ser torturada.
Él fue condenado a 1 año de prisión y condenado al exilio. Algunos de sus cuadros han sido interpretados en clave psicológica y psicoanalítica, como un deseo de venganza hacia su agresor. Vivió en Roma y luego en Nápoles. Fue a Londres, donde trabajó con su padre en la corte de Carlos I. Murió en 1654. Angelica Kauffmann fue una pintora y grabadora suiza. Fue una artista prodigio que destacó por sus dotes para el dibujo en su niñez. Pintó retratos durante toda su vida, pero dio sus primeros pasos en la pintura de historia, un género vetado a las mujeres por los prejuicios que existían a que estudiaran anatomía, un problema que la pintura evitó instruyéndose a través de la cultura clásica en vez de con modelos naturales. Recibió muchos honores, convirtiéndose en una artista muy afamada.